Nos acompañan en nuestros estudios el licenciado Marcelo Puello, viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. También Adrián Lebrón, director de Fomento a los Regímenes Especiales. El tema para hablar es el primer Foro Nacional sobre Zonas Francas y los Regímenes Especiales, caminando hacia la competitividad. Y para entender un poco lo que son los regímenes especiales, vamos a comenzar por ahí entonces. ¿En qué consisten, saludos, los regímenes especiales? ¿Cuántos son? ¿Se establecen por ley, por acuerdo internacional? ¿O qué determina que hay un régimen especial para un rubro de zona franca? Bueno, primero agradecerle a ustedes el espacio y poder conectar con el público de este programa en nombre de Adrián Lebrón, en nombre de Marcelo Puello, el Ministerio de Industria y Comercio. El primer foro de Zona Franca y los regímenes especiales. Ya se le anunció, pretende ser un espacio para debatir políticas orientadas a fomentar y a las empresas que están acogidas, tanto a la Ley 890 y a la Ley 2501 de desarrollo fronterizo. Este foro se va a llevar a cabo el día 5 de febrero en el Hotel Embajador y vamos a tener la participación de instituciones públicas como el Consejo Nacional de Zonas Francas, va a estar también la Dirección Ejecutiva del Consejo de Desarrollo Fronterizo. Igualmente vamos a contar con la participación de un consultor internacional versado en este tema de la zona franca, Martín Ibarra, colombiano, experto. Vamos a conversar con él sobre las perspectivas que tiene el modelo de cara al futuro y a los cambios que está enfrentando la economía mundial. Paso a responder tu pregunta. Un régimen especial no es más que un régimen que es distinto al régimen de tributación ordinario. Me explico. El régimen de tributación ordinario es donde cualquier empresa que usted constituye ahora mismo va al régimen de tributación ordinario, es decir, a pagar el 27% de impuestos sobre la renta y todos los impuestos que el Código Tributario establece. Lo que establece la especialidad del régimen es el trato fiscal. Exactamente, que el Estado decide, por un asunto de política económica, diseñar un régimen de exenciones para atraer inversiones hacia determinadas actividades o hacia una región determinada, en este caso, por ejemplo, que es el caso de la Ley 2501. Sí, eso lo que genera la especialidad es que es un régimen distinto de tributación. El Estado dice, bueno, a los que se dedican, por ejemplo, a los que se establezcan en la frontera van a tener exento tal tipo de impuestos. A lo que, si son empresas, por ejemplo, en un momento, la Ley 890 eran empresas que estaban orientadas hacia el mercado exterior. Entonces el Estado diseña un paquete de exenciones para atraer inversión foránea a la República Dominicana para que genere empleo, atraiga inversiones, genere divisas e igualmente ayude a crecer el tejido empresarial nacional. ¿Quiénes deben o quiénes ustedes esperan que participen en ese foro, primero? Y segundo, tengo entendido que la Ley de Desarrollo Fronterizo tiene un tiempo de caducidad y que los legisladores se iban a reunir para plantear la necesidad de que la ley realmente no sea, no se extinga. No perezca. Exactamente. ¿A qué se debe que una ley que favorece tanto lo que es al inversionista, simplemente esos inversionistas, cuál ha sido desde su punto de vista el mayor malestar que han manifestado los que se han interesado en ir a la frontera y cuando llegan allá se devuelven hacia atrás? Realmente cuando se pone en práctica la ley, gran parte de los inversionistas que llegan a la frontera no encuentran las condiciones socioeconómicas, de infraestructura, de logística, para poder real y efectivamente traer su familia y mantenerse a la frontera. El problema es que una ley necesita tener una agenda complementaria. No solamente es tratar de dar exenciones que no paguen impuestos sobre la renta, sobre la ITEVIA, valores, impuestos selectivos al consumo, sobre importación, exportación.
exonerarlo de todo. Eso puede ser. Pero real y efectivamente el Estado tiene que hacer un esfuerzo por construir hoteles para los inversionistas, tiene que crear la infraestructura de carreteras, caminos vecinales, para la producción, las materias primas, los bienes intermedios de capital que se muevan en la frontera. También establecer mecanismos de que las escuelas técnicas de formación de recursos humanos también lleguen a la frontera. El caso de las personas que, por ejemplo, que van a Montecristi, Dajón, Elías Piña, se encuentran un poco aislados de los principales polos de actividad económica. Entonces, se le hace a veces la ausencia de un buen supermercado, la ausencia de tiendas, la ausencia de servicios de apoyo, de comunicación, de telecomunicaciones, de servicios logísticos y administrativos, se le hace muy difícil todo ese tipo de desenvolvimiento. Entonces, por esa razón, se dice, bueno, que la ley no ha sido importante, no ha tenido el impacto fundamental y necesario cuando se concibió, pero que real efectivamente el Estado tiene que tener una agenda complementaria para ese tipo de desarrollo en polos donde quiera traer inversionistas de diversas partes del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era viceministro de Comercio Exterior, que conjuntamente con Federico Cuello negociamos el CAFTA. El CAFTA tiene una agenda complementaria. Los productores no era simplemente que tenían 20 años para reconvertirse y competir. No, que el Estado tenía necesariamente que ayudar a esos productores nacionales a tener un mejor sistema de calidad, certificación de laboratorio, claro, de ayudarlo a la innovación tecnológica, de darle asistencia técnica, de preparar también recursos humanos e infraestructura logística y de transporte para que los productores nacionales puedan competir. Se dejaron a la ligera a su autonomía relativa y entonces hoy dicen, bueno, nosotros no podemos competir con ahora las importaciones que vienen de una serie de bienes que van a entrar al mercado libre de impuestos cuando se terminen ya la protección a algunos rubros. Eso sucede con cualquier ley. Tiene que haber una política de desarrollo detrás del instrumento, claro, para que real efectivamente pueda tener efectividad a la ley. Mire, te pregunté. Bueno, en el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo, precisamente lo que se aspiraba en su espíritu era que en la situación existente esas empresas llegaran allí y generaran el cambio necesario. No solamente riqueza, sino desarrollo. O sea, era claro que no existía eso. Lo que se quería decir, lo que se quería lograr era que existiera. En el caso del DERECAFTA, no, en el caso del DERECAFTA estaba muy claro que a tal término había que tener condiciones distintas de producción para poder competir. Claro. Y hay productos clave de la vida dominicana que todo el mundo sabía que no éramos competitivos en el mercado internacional, que los excedentes no podían colocarse en ninguna parte y que ya habíamos tenido problemas por sobreproducción antes de firmar el DERECAFTA. Sí, pero de manera que al firmar el DERECAFTA y aceptar que a 20 años el arroz, por ejemplo, es el más controversial y el más importante en cuanto a la cantidad y al valor. El arroz, por ejemplo, no puede competir con la productividad norteamericana. Así es. E incluso de países centroamericanos. Sí, pero los problemas de competitividad de muchos sectores, licenciado, pues yo sabe, y mucha gente aquí sabe que no existen de manera estructural, es decir, con acuerdo y sin acuerdo esos problemas existen. El acuerdo no profundiza ese problema sí, lo tiene la economía. El acuerdo debería impulsar las reformas para ponerle relieve esos problemas. El acuerdo no necesariamente va a profundizarlos. Que mucha gente tal vez le ha hecho críticas al acuerdo alegando, por ejemplo, que no debimos firmarlo porque no éramos competitivos, pero nosotros no somos competitivos no porque no firmamos ningún acuerdo comercial, es un problema que tiene tu economía. Si tu economía no resuelve ese problema, lo que va a pasar es que Estados Unidos, que tiene acuerdos comerciales con muchos países del mundo, y eso es lo que está pasando, nos dan acuerdo preferencial a nosotros, ¿verdad? Pero también le dan acuerdo preferencial a Vietnam, pero también se lo dan a Corea del Sur. ¿Y qué va a pasar en el mercado norteamericano, que es donde van a converger todos los productos? El consumidor va a elegir el más barato y el de mejor calidad.
Los problemas de competitividad de nuestro producto no lo va a resolver el acuerdo, tenemos que resolverlo nosotros. Con relación al tema de la ley fronteriza, se le hace mucha crítica a la ley diciendo que no ha tenido el impacto, que no ha creado los empleos, que no ha aumentado el tejido empresarial. Pero tomando parte de lo que decía el licenciado Puey, hay que decir lo siguiente, mira. El incentivo, el concepto de incentivo es un efecto que se busca con una política, con una ley. Tú buscas incentivar. Ese es el resultado. ¿Cómo tú lo logras? Creando una exención fiscal. En este caso, hay otra forma. Hay países que han logrado incentivar actividades de otra forma. Ahora bien, la exención por sí sola, que es lo que quería decirnos el licenciado Puello, no es suficiente para vencer la resistencia de un empresario de irse a la frontera. Cuando el empresario dice, bueno, ok, tengo la exención del impuesto sobre la renta, de otros beneficios, pero ¿qué me pasa cuando yo me coloco en un municipio apartado, donde yo no tengo buenas carreteras, no tengo puentes, no tengo servicio eléctrico, yo no tengo servicio de, por ejemplo, de telefonía, de internet, de fibra óptica? Yo ahí tengo dificultades para conseguir. No, pero donde hay eso no hay que hacer incentivo. No, bueno, pero hay. O sea, en la capital hay todo eso. Aquí no hay incentivo para nadie. Pero no. Pero mira lo que está pasando, por ejemplo, en la ley. Hay un desbalance, yéndome el hilo de su pregunta. Hay un desbalance a favor del norte con relación al sur. ¿Por qué? Porque en el norte hay eso que estamos señalando. Las provincias del norte tienen mayores condiciones socioeconómicas que las del sur. Por ejemplo, usted ve que Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, cuando usted la mira, tienen un nivel de desarrollo relativo superior a Elías Piña, a Independencia y a Pedernales. Y bueno, esa es la ley de Zona Franca. No, esa es la 2801. Esa es la 2801, una ley fronteriza. En lo que se refiere a la ley fronteriza. Porque recuérdese que Zona Franca obedece a una lógica distinta. Sí, pero en la zona fronteriza hay una homogeneidad en el subdesarrollo. Pero el norte tiene un desarrollo superior al sur. Y por eso estamos viendo que el 70%, casi el 80% de todas las empresas están en Dajabón, en Santiago Rodríguez y en Montecristi. Por lo que estamos analizando, lo que usted está señalando acertadamente, lo que ha dicho el licenciado, es que esas condiciones que estamos señalando, que no están en un lado, están en mejores condiciones en otro, y por eso hay más empresas ahí. ¿Por qué? Porque el empresario dice, si me tengo que colocar en la frontera, me voy a colocar a donde yo tengo mayores ventajas para poder competir. Pero ¿Y dónde? Eso es así. Sí, claro. Eso es así. Pero lo que le quiero decir es que eso no es un problema que lo resuelve la ley misma. Como se ha criticado la ley, el inversionista, a la hora de tomar su decisión de inversión, mira las exenciones, pero después dice, pero ¿en cuál provincia de esas yo tengo más posibilidades de éxito? ¿La tengo en Independencia o la tengo en Dajabón? La tengo en Dajabón, pues me voy a poner en Dajabón. Y las exenciones son las mismas en toda la línea, pero usted se coloca a donde el espacio, el territorio le ofrece más. Y ahí entonces está quizás la explicación de por qué la ley no ha sido tan eficaz generando el efecto social que busca, que generar empleo de alta calificación para generar arraigo de los ciudadanos de esa zona y que no sigan despoblándola de manera paulatina. Mire, que el ministerio tiene calculado, por ejemplo, el aporte de Zona Franca para el Producto Interno Bruto durante el tiempo que tiene establecido aquí ese sistema de producción. Sí, mire, el ministerio básicamente, como traza las políticas y estrategias para apoyar el sector de la Zona Franca, tiene dentro de su estructura el Consejo Nacional de Zona Franca, que es la parte operativa del ministerio. Nosotros, que es un ministerio nuevo, surgió en el año 2012 con la ley 37, formulada por el presidente Danilo Medina, y nosotros hemos hecho una visión estratégica del comportamiento macroeconómico del sector de la Zona Franca. La Zona Franca aporta prácticamente el 3% del Producto Bruto Interno. En términos indirectos aportan el 5%. Generan 171.000 empleos. Y la población ocupada actualmente, de acuerdo a la tesorería del mercado formal, son 2.400.000. Cuando usted divide esos 171.000 en esa población, son un 8% del peso en el empleo en República Dominicana. Si el efecto indirecto del empleo son 200.000 trabajadores en términos indirectos, entonces sumando indirecto y directo, llegamos entonces a una cantidad de 300.000
171 empleos, que constituye prácticamente ya un 16% de la población nacional. Eso es en el caso del empleo. En cuanto a las inversiones acumuladas a las empresas de zona franca, hemos llegado a un nivel de 6.000 millones de dólares. La inversión acumulada del 2010 al 2016 son 216 millones de dólares. Cuando usted divide eso, le da prácticamente un 30% en el peso de la zona franca, en la estructura de la inversión extranjera en República Dominicana. Entonces, hemos visto el peso fundamental que tiene la zona franca. Exportamos 6.000 millones de dólares anuales. Cifra al 18, tenemos que si las exportaciones nacionales son 4.000 millones, cuando usted divide esos 6.000 millones sobre 11.000 millones, que son las exportaciones totales, le da un peso de 56% de las exportaciones de zona franca a la economía dominicana. Perdón, Marcelo, pero ahí hay un componente de importación de materia prima que da un neto de exportación muy distinto. No, porque hay que no es el valor caso agregado de las otras exportaciones. Las otras exportaciones tienen un componente de materia prima interna muy alto. Claro. Pero entonces, el cálculo hay que hacerlo sobre la base de esos netos. Claro, lo que quiero señalar es el peso que tiene la zona franca, independientemente de que naturalmente hay que restarle la materia prima a las exportaciones nacionales, pero es evidente el peso fundamental que tienen las exportaciones de zona franca. Y aproximadamente han generado en el año 2018 ya 52.6 millones en divisas a la economía dominicana. O sea, hemos observado que la zona franca real efectivamente desde que se establecieron como punto de partida con la ley 890, ha habido un cambio estructural, no solamente en la producción, sino en la estructura de las exportaciones. Nuestro fuerte era textil, que a comienzo de la década eran prácticamente casi el 70% de las exportaciones. Hoy el peso fundamental son productos médicos y farmacéuticos. ¿Pero qué hacen posible, cuáles son los factores que hacen posible que el sector zona franca crezca de manera permanente en la República Dominicana? Bueno, básicamente el inversionista está muy conforme, de acuerdo a los diagnósticos y cuando se expresa en el Consejo de Zona Franca, cuando somete los proyectos, es el clima de estabilidad macroeconómica, el clima de inversión, el ambiente de negocio que hay en República Dominicana. Hemos sostenido durante los últimos más de 20 a 25 años una estabilidad de la democracia dominicana. Hemos observado cómo esas inversiones vienen al país y creen real efectivamente que el marco jurídico no va a cambiar. Ha sido sostenido y ellos tienen confianza en la política que se ha estado desarrollando de incentivo. Esa cantidad de exoneraciones y sobre las importaciones de materia prima, sobre maquinaria, sobre los enseres electrodomésticos, todo lo que traen los inversionistas, eso no tiene ningún problema porque ahora mismo la facilitación de negocio que hay en el proceso de aduanero le ha permitido esas facilidades. Ahora, hay un ambiente también que cuando formamos los acuerdos de libre comercio se ha dado estabilidad jurídica también, es decir, los acuerdos de libre comercio, tanto con el CAFTA como con el EPA, ha permitido que los inversionistas observen que la economía dominicana es una economía que tiene compromisos institucionales de no variar las reglas del juego. Y uno de los objetivos fundamentales es que las inversiones que han introducido al país están libres de repatriación de capitales de acuerdo a la tasa del mercado, de acuerdo a la tasa de $2 del mercado. O sea, no hay ninguna restricción a la repatriación de capital. Entonces, esto concomitantemente también la República Dominicana, a través de Infotet, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora mismo las universidades en la zona franca tienen escuelas de formación técnica, ha ido evolucionando a la formación y desarrollo de recursos humanos. Ahora mismo, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio está apoyando la competitividad del sector más importante ahora de productos médicos que genera 1.550 millones de dólares anuales. Ahora mismo hicimos un estudio diagnóstico de la oferta y demanda de mano de obra para los próximos 5 años. Eso quiere decir que las universidades, los institutos de investigación, tienen que profundizar más la formación técnica, porque ya no es simplemente ensamblaje de textiles, de joyería y de tabaco, sino que hay que preparar recursos humanos para productos ortopédicos, para productos de cirugía. Es decir, la demanda de ingenieros, la demanda de personal especializado para la formación de productos que compite con Costa Rica, compite con Colombia, y garantizar la sostenibilidad del modelo, es necesario profundizar la educación técnica. Bien.
Bien, señor Puello, nos gustaría seguir hablando acerca del tema, pero tenemos algunos otros compromisos en cuanto al tiempo. Por favor, la fecha de este primer Bueno, le Foro reiteramos Nacional la fecha y el lugar. 5 de febrero. 5 de febrero en el Hotel Embajador. Discutiremos las políticas de apoyo a la zona franca y a la ley de desarrollo fronterizo, un espacio para mirar en perspectiva todos los desafíos que enfrentan estos regímenes de cara al contexto global que marca cierto nivel de incertidumbre. Así que le esperamos por ahí. Gracias, señor Adrián Lebrón y don Marcelo Puello, estuvieron por aquí hablándonos del Foro Nacional sobre Zonas Francas y Regímenes Especiales. Pausamos.